Gracias que nos acompaña aquí desde el Museo de Legislativo en San Lázaro, este bellísimo museo que si usted se puede dar una vuelta, no ahorita, pero más adelante venga para que lo conozca. Bueno, hoy seguimos nuestra secuencia de conversar con coordinadores parlamentarios, buscando la manera de conocer qué es lo que se está discutiendo y debatiendo dentro de la diversidad de ideas. Juan Carlos Romero Hicks es el coordinador del Partido de Acción Nacional aquí en la Cámara de Diputados. Juan Carlos, ¿cómo has estado? Javier. ¿Cómo te ha ido? Ha sido un momento muy complejo. Sí. Entre la motivación y la gran incertidumbre. Sí, la gran incertidumbre. Nuestra generación nunca había enfrentado 4 crisis de manera simultánea. 1, la crisis de salud pública y con una mala atención. 2, la de la economía, el empleo y el ingreso familiar. 3, la violencia y la inseguridad que no hemos sabido corregir. Y 4, un problema de gobernanza, de credibilidad de instituciones, la corrupción acompañada de la impunidad. A ver, Juan Carlos, cuando ves todo esto que se liga a compañeros tuyos, personas que conoces de tu partido, señalados en relación al pasado, si al caso Lozoya, a ver, ¿qué pasa por alguien que es panista de cepa? Por alguien que ha sido rector, que ha sido diputado, que ha sido gobernador, que desde chico pertenece al PAN. ¿Qué alcanzas a ver? ¿Hay una crisis severa allá adentro o qué supones? Como mexicano considero que hay 4 grandes cánceres. El primero, el más profundo, es la pérdida de valores, la quiebra de instituciones, es un problema ético. Sí. Es el tema de fondo, es el primer motor de la descomposición que estamos viviendo. El segundo cáncer es el crónico que no hemos sabido resolver. La pobreza, la desigualdad y una economía que no redistribuye el ingreso, que pasa por educación, salud, vivienda, alimentación, seguridad social, servicios básicos. El tercero que ya mencionamos, que es la violencia, sí, que nos flagela a todos y que se ha acumulado, es el problema que más preocupa a la población. Y en el tema del agravamiento, el que más irrita es la corrupción acompañada de la impunidad. Y esto no es de un partido político, esto es de una perspectiva mucho más amplia. En lo personal he cuidado la legalidad y no tengo un solo señalamiento de corrupción, lo cual no es ningún mérito, es simplemente lo ordinario, lo que se espera. Forma de vida, ¿verdad? Sí, y creo que en la vida del país, en este momento nos están faltando varios ingredientes. El primero es el Estado de Derecho. Hay una descomposición de las instituciones y pasa por municipio, Estado, Federación, Ejecutivo, Legislativo, Judicial, el tema de las policías y otras circunstancias. Segundo, necesitamos contrapesos republicanos. Y necesitamos recuperar la esencia del Congreso mexicano y los congresos locales, el constituyente permanente para cambiar la Constitución y en su momento también la atención de leyes generales y leyes nacionales. Y tercero, un fortalecimiento ciudadano. Sí. Si el país en el corto plazo no logra avanzar en Estado de Derecho, en contrapesos republicanos y en ciudadanía, vamos a tener dificultades muy grandes. Bueno, a ver, sería, como dicen los estadounidenses, un momento de decisión, la traducción del turning point, ¿no? De un momento en donde estamos realmente en algo así como una brecha de lo que éramos y lo que ahora potencialmente seremos. ¿Qué alcanzas a apreciar desde esa óptica? Y hablo de la política del país y hablo de 30 millones de personas que votaron conscientemente por el presidente, que sigue manteniendo altos niveles de popularidad, pero al mismo tiempo se generan polarizaciones. ¿Qué alcanzas a ver? Las elecciones son el momento más visible de la democracia. Sí. Y el actor estelar de la democracia es el ciudadano. Necesitamos avanzar en procesos de ciudadanía. Y hay que leer muy bien el clima electoral. Tenemos un presidente que gana con un amplio mandato. Sí. Él sí, pero nadie más. La alianza Juntos Haremos Historia llega aquí a San Lázaro con el 43.58% de la votación. No tiene mayoría, se ostenta como tal. Eso no le quita un origen importante y ahí es donde tenemos que ver el momento de
instituciones. En un ejercicio personal, cuando visualizamos las elecciones, cada persona hace como una ecuación personal, que va primero la marca del partido, segundo la persona del candidato y tercero la seriedad de las propuestas. Y cada quien le da el peso correspondiente. Ahora, necesitamos ver cómo es que se comporta el electorado. Y tanto la elección del 2000 como la del 2012 y la del 2018, si tuviéramos que sumarizarlas en una frase, era esperanza y cambio. Sí. Cambio y esperanza. Sí. Y ahora la pregunta es, ¿ese cambio a qué rumbo nos lleva? Y una parte muy significativa del electorado se movía al final, más allá de si era una decisión racional o sentimental. Hay 4 emociones muy importantes que cargan la elección: la esperanza, el temor, la ira y la venganza. Y el elector, cuando deposita su confianza, que es su fe, en una persona o en un partido, en una alianza, está entre eso, entre la esperanza, que es lo que todos desearíamos, el temor, pero sí hay muchas irritaciones acumuladas. Y lo veo en la vida de San Lázaro. En la alianza Juntos Haremos Historia llegan personas buenas, pero con muchas deudas pendientes de frustración, de ira y de venganza. Obreros, campesinos, amas de casa, líderes de colonia, líderes sindicales, algunos microempresarios, algunos artistas. Y San Lázaro es un espejo del país. Es un espejo. Es un espejo del país, 300 trozos del alma, 300 distritos, y por otro lado busca ser una representación. Es el país que somos y tenemos que asumirlo con humildad, prudencia, sensibilidad, inclusión, con sentido común, y eso es parte del ejercicio de la política. A ver, Juan Carlos, hay algo en lo cual de repente es como recurrente en términos argumentativos, ¿no? Y a mí de repente, te confieso, en lo personal, son ideas que no me parecen por ningún motivo descabelladas. A ver, la sociedad decide, aunque sea un momento, tomar una decisión en su sufragio, en su votación. Entonces, coloca a un presidente, en este caso 30 millones de votos, que le dan una victoria holgada, contundente y legítima, en función de todas las especulaciones que siempre hay sobre los procesos democráticos, lo electoral, la trampa, todo eso. Bueno, ese es el punto de partida. Y ese punto de partida es un mandato. Y entonces quien gobierna empieza a hacer lo que prometió, que dijo que iba a hacer y que presume que es lo que lo llevó, entre otras cosas, a la presidencia. Y entonces de repente vemos aquí en la Cámara de Diputados toda una serie de decisiones que pueden ser muy impopulares, pero en el fondo te acaban diciendo, se los dije que lo íbamos a hacer, votaron y nos dieron esa legitimidad. Y cuando lo ves en un segundo momento dices, ¿en qué estamos, no? ¿O de qué se trata? Y te dicen, espérame, tenemos la legitimidad. Y en algún sentido, Juan Carlos, pues tienen razón, ¿no? ¿Cómo ves? A ver, sí me explico, ¿no? Sí, en la intención coincido. Pero quien gana la presidencia de la República no hizo una propuesta integral de un mandato que la ciudadanía tiene presente. Tenemos un presidente que para todos nos dice 3 cosas. 1, la austeridad. Se reconoce en su persona, sí, pero lo lleva al austericidio, el desmantelamiento de las instituciones. Sí. 2, para todo habla de la corrupción, y en eso estamos de acuerdo. El tema es que sea en serio, y hoy no estamos mejor que ayer. Y 3 es la descalificación de los actores. Hoy necesitamos un presidente que sea jefe de gobierno y que sea jefe de Estado, que escuche, que convoque, que concilie. Y no, en lugar de generar esperanza y cambio de futuro, vive en el espejo retrovisor del pasado y no entiende que el pasado es un lugar de referencia, no un lugar de residencia. Entonces, lo que tenemos que hacer es recuperar el sentido de la ciudadanía y las instituciones. Por ejemplo, el Congreso. En una democracia consolidada, el Congreso es más importante que el Ejecutivo, porque el Congreso representa voces, la población, sí, en sentido amplio, los 300 trozos del alma y el Pacto Federal.
y se ve en el trazo de otros países. El problema es que durante diferentes momentos, como decía don Miguel Montes, que acaba de fallecer lamentablemente, paisano tuyo. Un gran legislador, sí. Oye, además llevó la investigación del caso Colosio al principio. Él decía que parecíamos más querer legislativo que poder legislativo. Legislativo. Sí. Y entonces tenemos que regresar a las funciones de un Congreso, y son 4. 1, representar. 2, legislar. 3, asignar presupuesto. Y 4, la función esencial del control gubernamental, sobre todo del Ejecutivo Federal. Sí. Y no es ir en contra de, sino una democracia madura. Cuando alguien no encabeza gobierno, al gobierno le dice: en lo que coincido te acompaño, en lo que no coincido te propongo, y en lo que no logramos una plena forma de acuerdo, pues, sigo haciendo mis cosas. Y hoy necesitamos un Congreso fuerte, y no tenemos un Congreso fuerte. Eso lo digo como debilidad que me pesa como mexicano y como coordinador de un grupo parlamentario de que tengo una gran responsabilidad y soy orgulloso panista, y sí necesitamos corregir esa circunstancia, porque la atribución de control gubernamental es muy importante, tiene que haber un contrapeso, y esa parte se ha venido perdiendo. Desde 1994 nadie tenía mayoría, hoy hay una mayoría artificial, y la realidad es esta: Morena ganó el 37.25% de la votación para San Lázaro, la Alianza 43.58%, pero por subterfugios llegan a una mayoría. Y no basta con ser mayoría de número, hay que tener mayoría de razón, y tenemos que ver la parte del debate. Estamos en este momento, por ejemplo, viendo el tema presupuestal, es la 3ª ocasión. En las 2 anteriores prácticamente sin modificaciones. Y la pregunta es: ¿la propuesta de presupuesto está atendiendo los problemas del país? Ojalá pudiéramos decir que sí, pero no es el caso. ¿Está atendiendo el tema de salud pública? No. El tema de la violencia y la inseguridad tampoco. Quieren desaparecer el Fondo de Fortalecimiento de la Seguridad, el Fortaseg, cuando la Constitución mandata en su artículo 21 que es una atribución concurrente de municipio, estado y federación. Si tenemos municipios débiles, no se va a corregir eso. Es el inicio de la gobernanza, ¿no? Así es donde la persona tiene nombre, rostro, corazón, domicilio y apellido. Ahora, si hay que meterle más reglas de transparencia para evitar corrupción o cualquier cosa, estamos de acuerdo. Venimos de una reunión con los demás coordinadores en esa preocupación, porque necesitamos que el lugar de origen donde se presenta el tema de gobernanza es el municipio. Si tenemos una cadena, la cadena es tan fuerte como el eslabón más débil. Y no podemos tener una federación fuerte y estados y municipios débiles. Todos deben de ser fuertes. Y luego está el tema de la atención a la pobreza y la desigualdad. Sí es de reconocerse que el presidente ha identificado algunos segmentos, pero no está atendiendo el segmento más grande de la población. Y en el caso de la economía, somos casi el penúltimo país del mundo en la atención de la recuperación económica en cuanto a estímulos. Y estoy hablando del micro, el pequeño, el mediano empresario, el comerciante, el campo es un desmantelamiento, temas de innovación para poder estimular mejores condiciones. Y el presupuesto es la cara de un gobierno. Y si ese gobierno no logra estimular la participación, tenemos dificultades. Por si esto fuera poco, lamentablemente no hay una asociación de coordinación entre el gobierno federal y los gobiernos locales. Y lo estamos viendo en el tema de los gobernadores. A ver, antes de que entremos como para ir mucho a la agenda legislativa de lo que se está discutiendo, presupuesto, etcétera, etcétera, educación, déjame plantearte algo como para cerrar esta parte. Los partidos en el poder se convierten en una extensión de la presidencia. ¿Debe de ser así o no? ¿O cómo debe ser? A ver, el PRI con los presidentes, para hablar de lo reciente, Miguel de la Madrid, Salinas, Zedillo. El PAN con Fox y Calderón. Yo recuerdo que Germán Martínez, cuando lo nombraron presidente del PAN,
fue a Los Pinos a decirle al presidente Calderón, aquí está el partido. ¿Y qué se dice del sexenio de Peña Nieto igualito? ¿Y qué se dice ahora del Morena con el presidente López Obrador? Lo que usted diga, ¿qué horas son las que usted diga? ¿Cómo debe de ser esa relación? Porque digo, no ha cambiado, Juan Carlos, esto ha sido, hemos repetido el modelo. Tenemos un reto de diseño propio de partidos y su relación gubernamental por corregir. En el caso de Acción Nacional, la doctrina de esencia desde el principio ha sido que el partido es una cosa y el gobierno es la otra. Y puede haber respeto y diálogo y colaboración, pero no injerencia mutua en las decisiones. Ya tuve el honor de ser gobernador. Y cuando me presentaba como gobernador, yo era el gobernador panista de Guanajuato. Yo era el gobernador de los guanajuatenses, de casi 6 millones de habitantes. Los que habían votado por mí, los que no votaron por mí y los que decidieron no votar por nadie. Una vez que se llega a un cargo ejecutivo, el gobierno debe ser daltónico. No debe tener sesgos de color y se gobierna absolutamente para todos. Y ahí es donde tenemos que tener espacios de diálogo republicano. Voy a poner un ejemplo que pesa. Desde que entró nuestro presidente de la República, los coordinadores de San Lázaro nos hemos reunido una sola ocasión con él y fue el 6 de febrero de este año 2020. En cualquier democracia esto es cotidiano, consolidada, es un ejercicio de construcción compartida. Pero no, hoy tenemos un ejecutivo fuerte, hegemónico, autócrata, alejado de la realidad. Nuestro presidente le gusta viajar de manera austera, lo cual me parece muy bien hasta ahí, pero no escucha a los ayuntamientos, no escucha a los gobernadores, no escucha a la sociedad. Y entonces, hoy necesitamos fortalecer el diálogo entre todos nosotros. Es el tiempo del diálogo, el tiempo de la ciudadanía, el tiempo de las instituciones y entender que para ser jefe de gobierno en lo nacional y jefe de Estado, el presidente se debe convertir, igual que los gobernadores y los alcaldes en un momento, en el gran convocante, en el gran facilitador, en el gran conciliador de todas las formas de expresión. El enlace y que se entienda que la pluralidad es una divisa y no un mal tolerado. No hay indicios, Juan Carlos, para cerrar este bloque, de que esto pueda pasar. Y no lo digo como una fatalidad, ni lo digo como una crítica, lo digo como una definición. No hay indicios de que esto vaya a cambiar. Y no hay indicios de no ser que haya un proceso electoral que sacuda. No veo que haya otras variables que pudieran cambiar la gobernabilidad en la cual hoy el presidente se ha diseñado, ¿no? Y que viene pensando seguramente desde sus otras veces en que trató y buscó afanosamente ser presidente. Son muchos retos. Y también la población ya no quiere descalificaciones. No. Lo que quiere es resultados y más resultados. Sí. Como decía don Jesús Reyes Heroles, hay dos tipos de políticos. Los que explican y los que resuelven. Sí. Y hoy tenemos que pasar a la solución. A resolver. Y esa es parte de la responsabilidad, que es dar respuesta de todos los actores. A ver, una pregunta rápida para ver si se puede respuesta rápida para irnos a la pausa. ¿Hay posibilidades reales de que la oposición, partidos de oposición, conformen un gran frente con las diferencias de principios, normas, perspectivas de país, de vida que se tienen? ¿Hay manera? En principio sí. ¿Vale la pena, Juan Carlos? Es necesario con 3 condiciones. Primero, una agenda. ¿Sí? Segundo, buenos candidatos. Y tercero, el poder tener buenos equipos de relación en su momento con la ciudadanía. Porque el actor estelar de la democracia no son los partidos, no son los gobiernos, es el ciudadano. Y hay que regresar al ciudadano. En el caso de Acción Nacional, las primeras generaciones así lo entendieron. El PAN no se hizo para llegar al poder, sino para ser escuela de democracia y ruta de ciudadanía. Sí. ¿Cómo lo ha olvidado el PAN? Tenemos los retos. ¿Cómo lo Las instituciones tienen que purificarse y tienen que perfeccionarse. Ganamos Los Pinos o la presidencia y perdimos el partido, como decía uno de los señalados constantemente por López Obrador, Felipe Calderón. Ese es un juicio de valor que no necesariamente lo comparto. Sin embargo, sí hay que tener mucha humildad y mucha autocrítica. Para enfrentar eso. Sí. Bueno, vámonos a la pausa y regresemos con la agenda legislativa.
dónde meter dinero, dónde no dónde sí. Y ¿sabes qué? Una reflexión sobre el tema educativo. Yo estoy muy... A mí me parece que se ha hecho un gran esfuerzo en términos educativos. La clave es que somos futboleros, ¿no? No gana el que domina el partido, sino el que mete gol, ¿no? Entonces, bueno, vamos a la pausa. Continuamos aquí desde el Museo Legislativo con el diputado Juan Carlos Romero Hicks. Él es el coordinador parlamentario del Partido Acción Nacional. A ver, Juan Carlos, déjame nomás, me quedé ahorita cuando hablabas de la posibilidad de un acuerdo. Es algo que se requiere para poder enfrentar a Morena y poder enfrentar al presidente, para una gobernabilidad diferente. ¿Para qué quieren un acuerdo? ¿Para quítate tú para ponerme yo? ¿O para qué estás tú pensando en esa posibilidad como integrante destacado, influyente en el Partido de Acción Nacional? Para tres objetivos. El primero es resolver los grandes problemas del país y para eso requiere una agenda y va más allá de partidos. Necesitamos la participación ciudadana. El segundo es ponerle una contención a un presidente que necesita contrapesos porque no escucha, no concilia. Y necesitamos fortalecer los poderes públicos, los ayuntamientos, los congresos locales, las gubernaturas y ambas cámaras del Congreso de la Unión. Y tercero, porque necesitamos reivindicar el papel estelar de la democracia en el ciudadano. Es el que paga y es el que manda. A mí no me gusta la expresión oposición. Creo que debe haber crítica. Sí. Y autocrítica propositiva y comprometida. Muy tajante, ¿no? Sí, parecería que estamos en contra de todo. Y hoy el país lo que quiere son soluciones, ya no quiere excusas ni descalificaciones. A ver, Juan Carlos, sobre esto mismo, la parte que corresponde a, digamos, la sociedad mexicana sigue teniendo un alto nivel de aceptación por el presidente. Utilizo una palabra que tú has referido varias ocasiones en la conversación, esperanza, ¿no? Que es una palabra muy importante, de eso vive mucho la condición humana. Esta esperanza que se mantiene, ¿cómo verla? Sobre todo cuando al fin y al cabo la gente deposita esa esperanza, después de 2 años, con tantos problemas que hemos tenido, la sigue depositando y en algún sentido corregido y aumentada. Sube, el presidente dice que tiene 70, no creo, pero sí tiene 60. El presidente tiene un 58% de aprobación. Es altísimo. Es muy alto. Sin embargo, una dualidad. A ver. Él sí tiene cierta credibilidad en población abierta, pero su gobierno es un desastre. Y no hay indicador serio que nos cambie esa perspectiva. En salud hoy no estamos bien. En inseguridad no estamos bien. La atención de la corrupción tampoco. Probablemente en la atención de algunos temas sociales él tiene alguna sensibilidad y la economía está mal. Entonces, a la hora que preguntamos en qué estamos mejor hoy que el 1 de diciembre del 2018, en la atención funcional de los gobiernos, es muy poco lo que podemos decir que ha mejorado. Bueno, a ver, ¿cómo diseñar en tiempos como los que vivimos un presupuesto? Y cómo poder persuadir, convencer a quien hace el presupuesto de que lo que traen es susceptible de cambio. ¿Cómo hacerle, más allá de que haya una mayoría que, como en otro tiempo no nos hagamos, abrumaba? Pues es un reto, porque perdimos la oportunidad como Congreso en un documento bastante mal hecho, que era el Plan Nacional de Desarrollo, y luego el desdoblamiento de los programas sectoriales. En este momento estamos viendo el tema presupuestal y lo que hay que entender es que es un presupuesto para el país, no es el presupuesto del presidente, porque tiene una afectación de conformidad con el pacto fiscal en todas las entidades federativas y los municipios. Y hoy necesitamos revisar el diagnóstico,
y hacer un tratamiento colectivo que atienda las principales preocupaciones. En salud, por ejemplo, no hay una propuesta integral para la atención, no hay dinero para la vacuna. En donde dicen que sí lo hay. No lo hay. Nos hemos retado a que lo identifiquen. Y estamos de acuerdo en que en su momento sea universal y gratuita, pero no está resuelto el tema. No hay dinero para la atención de los niños con cáncer. No hay atención a las enfermedades crónico-degenerativas. Los institutos de salud pública, que en alguna época llegaron a ser de clase mundial, sí, tanto en la asistencia médica como en la enseñanza y en la investigación, están desmantelados. El sector salud no está hoy mejor. El sector educativo, estamos trabajando, venimos de una reunión, probablemente se hagan algunas adecuaciones al tema educativo. Nos preocupan, entre otros, las escuelas de tiempo completo, el mandato de la educación superior. No hay un fondo que se mandata en la Constitución para la obligatoriedad del Estado de atender la educación universitaria. No hay dinero para infraestructura educativa y ahí tenemos retos por resolver. Estuvimos platicando también hace un momento el tema de seguridad. Si un alcalde no tiene una policía fuerte, ¿qué gobierna? Si un alcalde tiene una policía que está infectada por la corrupción, ¿hacia dónde vamos a ir? Y es que estamos acostumbrados a una situación inexacta de que la federación es más importante que el Estado y que el Estado es más importante que el municipio. No se diseñó el país así. Son 3 órdenes de gobierno y cada quien hace sus tareas. Que le toca. Hay facultades concurrentes y facultades exclusivas. Entonces tenemos que encontrar los caminos para atender todo esto. Recientemente los gobernadores, y tengo una empatía a la gestión que están haciendo porque ya tuve la oportunidad de estar al frente de una entidad federativa y no hay un solo centavo adicional para salud, no lo hay para seguridad pública, no lo hay para educación. Entonces, más allá de los pretextos, pues lo que tenemos que ver es la forma de diálogo de la República, y ese es el reto que tenemos. Estaremos, esta frase que muy famosa de yo tengo otros datos, ¿no? No estaremos, pregunto, Juan Carlos, en función de la información que tú tienes, de lo que está pasando en tu estado, de lo que está pasando en el país, de lo que pasa en el Congreso, no estaremos realmente ante un cambio de paradigma en donde todo esto que a lo largo de mucho tiempo se distribuía para el desarrollo del país, ahora está distribuyéndose de otra manera para pensar fundamentalmente en los sectores más desprotegidos, pobreza, desigualdad social, jóvenes, etcétera. ¿No estaremos ante eso y no lo estamos viendo todavía? Estamos ante la ocurrencia de todos los días. No hay un modelo para sacar el país adelante de la pobreza y simplemente tenemos que ver lo que han hecho los países que han mejorado en la atención de la pobreza. Tienes que, 1, fortalecer las capacidades y eso pasa por educación. 2, tienes que ver la parte alimentaria y de seguridad social y de necesidades elementales. Y 3, tienes que ver aspectos de patrimonio. Si una familia no tiene vivienda, no tiene servicios básicos, todos los modelos de atención de la pobreza, ahí lo están estableciendo y no es lo que está haciendo nuestro presidente. Hay que enseñar a las personas a pescar y hay que crecer la economía, que es muy injusta, y hay que redistribuir mejor la forma del ingreso familiar. Entonces, el modelo u ocurrencia que tiene el presidente no está funcionando y la economía tampoco está en un momento de mayor certeza. A ver, partiendo de las muchas dificultades que hemos tenido por la pandemia, todo lo que nos ha venido a suceder y a pasar en el mundo, algunos han padecido más que otros, pero todos estamos en el mismo asunto, se tomó una decisión respecto al tema educativo. Y la decisión fue reconocer no puede haber clases presenciales, esto sería sinónimo de contagio, y había que hacer un programa emergente movilizando 25 millones, 30 millones de personas. A ver, como especialista en materia educativa, ¿qué alcanzas a ver? Te diría luces y sombras de lo que estamos viendo y de si el dinero del presupuesto está distribuyéndose
para estos menesteres? Luces. Creo que hay una convicción de la Secretaría Federal y las secretarías locales de atender El problema. el problema. El que se requiere mayor involucramiento de los maestros y de los padres de familia. Los dos grandes actores de la educación son los padres de familia y los maestros. Hasta ahí vamos Caminando. caminando. Pero tenemos retos que no hemos sabido resolver. Primero, el modelo educativo no se hizo para una educación virtual. Segundo, los materiales educativos tampoco. Tercero, la formación de maestros. Venimos de una reunión en donde hay que inyectarle más dinero a la educación normal. No hay dinero suficiente para la formación de los formadores. Y por otro lado, el régimen laboral, y fue la razón por la que votamos en contra, se lo están entregando al sindicato a intereses de poder y de dinero. ¿En qué No sentido generalizo. se le entrega al sindicato, Juan Carlos? Porque en lugar de que haya concursos Claro. de selección, pues son decisiones cupulares de las que veníamos padeciendo y que se fueron Yendo. y que tenemos que corregir. De hecho, el 80% de la reforma constitucional es una propuesta que hicimos nosotros junto con los partidos del bloque de contención, pero en el momento en que vimos la entrega al sindicato, esto ya no funciona. Y hago una gran separación entre el maestro y algunos liderazgos sindicales. Soy egresado de la Escuela Pública Mexicana, egresado de una escuela primaria anexa a una escuela normal, una secundaria anexa a una escuela normal. Tenemos una deuda socialmente incumplida con los maestros mexicanos. Con polvo, sudor y lágrimas hacen milagros todos los días. Y necesitamos involucrar en estas reformas al maestro, y que tiene que ver en el proceso académico, el proceso de participación. Y más que hablar de escuelas, necesitamos hablar de comunidades de aprendizaje. Y la comunidad de aprendizaje es un conjunto de alumnos, de maestros, de padres de familia, de directivos y de la comunidad circundante y egresados que están trabajando en nuevas formas que tienen que ver con valores, conductas, actitudes. Sí, conocimiento. Sí. Y necesitamos modificar. ¿Eso en tiempos de pandemia era un imposible, o en tiempos de pandemia cómo debió haberse pensado que nunca es tarde para rectificar o apuntalar? Tenemos que aprender de las mejores prácticas del mundo, sí, y regresar a lo... Cuando vino el secretario, ¿cómo estuvo la comparecencia? No ha venido en este momento por diferentes motivos de agenda. Está pendiente la visita del secretario, no es atribuible a él, pero es un interlocutor interesante, pienso, ¿no? Parece. Es un interlocutor muy importante, pero también necesitamos fortalecer el federalismo. Claro. Es que es curioso. Aquí hablamos de federalismo y pensamos en el gobierno nacional. En otros países hablan de federalismo y se piensa en los gobiernos locales. Ejemplo, el secretario de Educación no es el jefe de los secretarios de Educación de los estados. No. Pero no lo acaban de entender. Y necesitamos redistribuir la función, porque la autoridad más próxima es la que tiene la capacidad de respuesta. Entonces, hay que huir de la leyenda negra o la leyenda rosa. Simplemente es un proceso que nos da una gran oportunidad. Por ejemplo, este año está pendiente, ojalá que lo podamos cumplir, una nueva Ley General de Educación Superior. Es una propuesta que hice desde que estaba en el Senado de la República. Una nueva Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación. Es una propuesta que también hicimos cuando estuvimos en el Senado de la República y que todas las fuerzas se han estado sumando. Esa es la parte normativa. Sí. Pero hay que acompañarla con políticas públicas, con financiamiento y con rediseños institucionales. ¿Te vas a reelegir como diputado? Voy a buscar la reelección. ¿También? Depende de decisiones que van más allá de quien habla, familiar y demás, pero la convicción es esta, porque... ¿Qué cara le pones al presupuesto? ¿Qué cara? ¿Qué cara le pones al presupuesto? De tristeza. A ver, yo te diría, ¿dónde están esas áreas sensibles que todavía son susceptibles en este tiempo de que tengan cambios o sufran ciertas modificaciones, entendiendo que hay una autocracia, primero, dijiste? No tiene un gramo de federalismo. Más allá de la ley de coordinación fiscal, que además no se entiende el tema,
pero es un pacto que hicieron las entidades el 1 de enero de hace 40 años. Las entidades se dieron potestades para que el gobierno federal recaudara todo ese. Necesitamos un espíritu federalista. Segundo, hay que atender de manera integral el tema de la pobreza. Educación, salud, vivienda, agua, alimentación, seguridad social, servicios básicos. Tercero, el tema de la seguridad. No podemos seguir abandonarlo. Y por otro lado, necesitamos estimular la economía. Pero tenemos un presidente que no está conectado al tema económico, y hoy hay una enorme cantidad de personas que durante décadas han construido un negocio, un comercio, y se están expidiendo no solamente actas de defunción de personas que tienen nombre y apellido, sino también de establecimientos que están desapareciendo. A ver, cerremos con el Partido Acción Nacional. ¿Desde hace cuánto militas en el PAN, Juan Carlos? Hace 22 años. 22 años. ¿Ya hicieron acuse de recibo real del proceso electoral, de lo que pasó, digamos, como una fecha, pero es un conjunto de circunstancias, en junio del 2018? ¿Ya hicieron acuse de recibo de que se haya separado una parte importante del partido vía Margarita Zavala o Felipe Calderón, como se quiera ver? A ver, ¿qué ha pasado con el PAN? El error de juicio de valor más común es creer que el PAN es solamente su dirigencia nacional. Bueno, sí. En el PAN tenemos obreros, campesinos, amas de casa, estudiantes, artistas, empresarios, tenemos un poco de todo, y es una base amplia de alrededor de 300,000 personas, y todas son respetables. Y las condiciones de Guanajuato no son necesariamente análogas al resto del país. Y este año nosotros tenemos una asamblea pendiente que no se ha podido celebrar por motivos de pandemia, con dos temas muy específicos. Primero, el cambio de estatutos, que tiene que ver con la participación interna, la transparencia, la formación de cuadros. Y segundo, la actualización del programa de acción política, que tiene ya un rato que no se ha revisado. Y ese programa de acción política es una expresión para ver qué le dice el partido en este momento a las niñas, a los niños, a los jóvenes, al adulto mayor, al obrero, al campesino, al migrante, al empresario, al artista, al intelectual. ¿Qué soluciones tenemos en temas de Estado de Derecho, en el combate a la corrupción, en la atención a los temas sociales de la educación, la salud, la vivienda, la seguridad social, la ciencia, la tecnología, la innovación? Es un espectro bastante amplio, que son dos grandes temas: el cambio de estatutos para una normatividad actualizada, y segundo, su renovación del programa de acción política. ¿Tú crees que eso sea la plataforma que se requiere en el hoy, tomando en cuenta las condiciones bajo las que vivimos, tomando en cuenta que de alguna otra manera el partido está también un poco dividido? Son elementos esenciales, pero como decía la frase clásica, para que haya democracia se requieren demócratas. Eso pasa por todos nosotros. Y la misma palabra partido nos indica lo que es una parcialidad. Hoy no hay ningún partido que tenga la mayoría de intención de voto de los electores, y pasamos a tener 10 partidos políticos. Y esa es una situación que obliga a todos a hacer un ejercicio. ¿Estarías por una especie de, no sé si la palabra sea reconciliación o algo parecido, con las personas que salieron del partido y organizaron esta organización que se llama México Libre? Sí, con ellos y con todos los mexicanos. Yo tengo una gran admiración y afecto hacia personas como Felipe Calderón y Margarita Zavala, y el reto es que los partidos, y ese es mi exhorto, he ido a todas las universidades públicas del país en diferentes etapas de la vida, y a los jóvenes y a los maestros los invito a que, si creen en algún partido político, se metan en el partido político y que hagan lo que hizo Gorbachov: glasnost, transparencia, y perestroika, reestructuración. Necesitamos buenos partidos políticos. ¿Cómo imaginas el proceso electoral para cerrar del 2021, tan obsesivo, del que tanto se habla, tan cargado de elección de cargos populares? ¿Cómo lo imaginas, no solamente en términos de participación, sino en términos de resultados? ¿Pasará algo diferente de lo que hoy vivimos? Sí, tenemos
escenarios. Primero va a ser la elección más grande de la historia, son 15 gubernaturas, 30 elecciones locales y la renovación por primera vez de la posibilidad de la reelección consecutiva de los sería diputados. tu caso eventualmente. Así es, sujeto a lo que diga el electorado y lo importante es que haya una copiosa participación ciudadana, que haya buenas plataformas de propuesta, o sea, buena plataforma, buenos candidatos y buenos jugadores haciendo la política. Y el no tener al presidente en la boleta es una variable no menor. ¿No hay manera de cambiar la consulta para la fecha de elección? ¿Aquella consulta que el presidente ha solicitado? No, porque la propia Constitución tiene una previsión de que no se pueden cambiar las reglas electorales 90 días antes de que inicien los procesos electorales. Y en la parte federal empezó el 7 de septiembre, ese plazo ya se agotó por un elemental Más allá de tu certeza. militancia, Juan Carlos, ¿imaginas que Morena conserva la mayoría en el 2021? No la va a conservar. Bueno, no la tiene. Bueno, la sí, tiene artificial. Sí, artificial. Pero el partido más votado seguramente podrá ser, ¿no? En Guanajuato y en varios lugares no. Bueno, Juan Carlos, muchas gracias por la conversación. Te agradezco muchísimo. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias en nombre de todos los que hacen posible la mesa de diálogo, canal del Congreso. Nos vemos en la próxima ocasión. Pásela bien. Adiós. El canal del Congreso presentó